Soy Ada López y te doy la bienvenida a Biblia Abierta 365, un lugar donde cada día abrimos la Biblia de Dios con intención, con reverencia y con hambre de entender la palabra de Dios de verdad. Gracias por estar aquí de verdad, porque sacar tiempo para estudiar la Biblia en medio de tantas responsabilidades no es poca cosa. Eso dice que tu corazón desea conocer más a Dios. Hoy comenzamos el día 38 de nuestro año bíblico y vamos a leer Números de los capítulos 32 al 35. Y quiero que no los leamos como capítulos administrativos o históricos sin emoción. Aquí vamos a ver decisiones espirituales que revelan prioridades. Vamos a repasar, mejor dicho, todo el recorrido del desierto, y cuando Dios repasa algo es porque Él quiere algo. Él quiere que aprendamos, quiere que fijemos. Veremos cómo se delimita la tierra prometida y hablaremos de las ciudades de refugio, que son una de las imágenes más poderosas del carácter justo y misericordioso de Dios. Este es uno de esos días donde vamos a ver detalles, donde vamos a ver cómo Dios organiza el futuro sin olvidar el pasado y cómo Dios distribuye la promesa con orden y cómo Dios establece justicia con misericordia. Antes de comenzar, quiero que respiremos un momento. Tomemos un momento con el Señor y digamos: Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por traerme hasta aquí. Gracias porque cada día que abro tu palabra no es casualidad. Tú estás formando algo en mí. Hoy quiero leerte con atención, con humildad y con hambre. Si hay decisiones que debo evaluar, muéstramelas. Si hay lecciones, Señor, del pasado que no he aprendido, enséñamelas. Si hay áreas de mi vida que necesitan orden antes de entrar en una nueva etapa, por favor, háblame con claridad. No quiero leer por leer, quiero entender tu corazón, quiero crecer, quiero madurar. Espíritu Santo, ilumina mi mente y prepara mi espíritu para lo que vamos a ver hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues ahora sí, vamos a comenzar con Números capítulo 32. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí con Rubén y Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbrón, Eleale, Saba, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Aquí aparece una situación interesante. Las tribus de Rubén y Gad ven que la tierra al este del Jordán era buena para el ganado y ellos tenían mucho ganado, dice la Biblia. Entonces hacen una petición. Quieren quedarse ahí antes de cruzar al territorio principal de la promesa. Esto es delicado. Están justo en el borde del cumplimiento y estas tribus están decidiendo: aquí estaremos bien. No es necesariamente pecado lo que está pasando, pero sí revela prioridad. Están pensando en conveniencia antes en el cumplimiento total de la promesa. Se están diciendo: no, aquí nosotros estamos bien, vamos a quedarnos acá. Pero está interesante el tema, vamos a ver cómo continúa. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el monte de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb,
hijo de Jefone Ceneo, y de Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis en pos de él volverá otra vez a dejarlos en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. La reacción de Moisés es fuerte. ¿Por qué? Porque esto les recuerda lo que pasó 40 años antes cuando los espías desanimaron al pueblo. Moisés teme que esta decisión vuelva a fracturar la unidad y desmoralice a la nación. Y aquí hay un principio importante. Nuestras decisiones personales pueden afectar espiritualmente a toda la comunidad. Moisés no está defendiendo el territorio, está defendiendo la cohesión del pueblo. Que no diga, bueno, ya estas dos tribus tienen tierra y ahora nosotros tenemos que ir solos a la guerra. Y se hubiese armado un conflicto bastante entendible, si lo pensamos bien. Porque ellos, Rubén y Gad y todos los demás conquistaron ese territorio. Sería justo que el pueblo entero conquistara el territorio completo y después se repartieran. Pero vamos a ver si eso es lo que sucede a continuación. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad en este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera en que mi señor dice. Las tribus declaran su intención, no están abandonando la conquista, prometen cruzar armados con sus hermanos y pelear hasta que todos reciban la herencia. Solo después van a regresar a sus tierras. Esto cambia la perspectiva, o sea, no están huyendo del compromiso, pero sí están escogiendo una porción geográfica distinta. Aquí vemos algo interesante. Dios lo permite, pero con condiciones. No todo lo permitido es ideal, pero a veces es concesión responsable. Así que vamos a continuar a ver qué sucede en esta historia. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Moisés formaliza el acuerdo, fíjense, delante de Eleazar y Josué, porque recuerden que él no va a entrar a la tierra prometida, él no va a estar presente en la conquista, está llamando testigos. Esto queda establecido como un acto público. No fue una conversación privada, sino que fue un compromiso oficial, y la palabra dada tenía peso legal y espiritual, sobre todo.
Así Moisés dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, a la mediana tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Hegbeba, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para las ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal Meón, mudados los nombres, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Finalmente, se asigna el territorio al este de Jordán a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero aquí hay un detalle histórico importante. Con el tiempo, estas tribus fueron las más vulnerables a invasiones porque quedaron geográficamente expuestas. Estaban más lejos del centro espiritual, que sería Jerusalén siglos después. Esto nos deja una reflexión seria. A veces las decisiones estratégicas tienen consecuencias a largo plazo. Este capítulo no habla de rebeldía abierta, pero sí habla de prioridades, de ubicación y de unidad. Así que vamos a hacernos una pausa aquí antes de seguir con el capítulo 33 para reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy eligiendo lo conveniente o lo completo que Dios quiere para mí? ¿Mis decisiones fortalecen o debilitan la unidad espiritual de mi entorno? ¿Estoy dispuesto a luchar por la herencia de otros antes de asegurar la mía? ¿He considerado las consecuencias a largo plazo de mis decisiones actuales? Este capítulo nos recuerda que estar cerca de la promesa no es lo mismo que entrar completamente en ella. En este capítulo 33 quiero que vayamos con intención porque este capítulo puede parecer una lista de lugares, pero no lo es. Es memoria espiritual. Así que vamos con calma. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Aquí comienza algo muy importante. Moisés escribe la salida del pueblo por mandato de Jehová. Esto no es un recuerdo informal, es un registro oficial. Dios quiso que quedara escrito el recorrido del desierto. ¿Por qué? Porque la memoria protege. Cuando nosotros olvidamos el proceso, olvidamos la fidelidad que Dios tuvo en él. Olvidamos la historia, olvidamos nuestros errores, olvidamos dónde fuimos fuertes, dónde fuimos débiles. Y nota algo, mientras Israel salía, Dios estaba ejecutando juicio contra los dioses de Egipto. No fue solo una liberación política, sino que fue una confrontación espiritual. Continuamos. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber.
salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hattaat. Salieron de Kibrot Hattava y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Limna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tat. Salieron de Tat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Aquí se enumeran las estaciones de viaje. Puede parecer repetitivo, pero cada nombre representa una experiencia. Mar Rojo, Mara, donde el agua era amarga, Elim, con 12 fuentes, Sinaí, donde recibieron la ley, Cades, donde fallaron por incredulidad. O sea, no son lugares geográficos solamente que podemos ubicar hoy en la historia, y también eso es importante porque nos da la realidad del evento. Dios no solo los movía físicamente, los estaba formando internamente. Y algo profundo, muchos de estos lugares fueron escenarios de quejas, rebeliones y disciplina. Aún así, Dios no los abandona. El listado completo demuestra que a pesar de sus fallas, Dios los llevó hasta el borde de la promesa. Avanzaron. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de la edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey Arad, que habitaba en el Negueb, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. A ver, aquí se menciona la muerte de Aarón en el monte de Or, en el año 40. Esto nos recuerda que esta generación terminó en el desierto. La historia no fue rápida, fueron 40 años de proceso. Nosotros leemos los capítulos, en minutos, en horas, pero ellos vivieron décadas de formación. 40 años, casi medio siglo, estamos hablando de media vida. Una generación entera quedó ahí. Seguimos. Y salieron del monte Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. Se menciona la cercanía de Moab justo antes de la entrada a la tierra. Están literalmente al borde. Después de todo este recorrido, ahora sí están listos para cruzar. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucha herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. A ver, según la voluntad de Dios, o sea, no por preferencia humana. Allí la tendrá
cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis en ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitéis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Aquí Dios da una advertencia. Fíjense que es una advertencia clara. Cuando entren en la tierra deben expulsar a los habitantes y destruir sus ídolos. ¿Por qué tanta insistencia? Porque la convivencia con la idolatría siempre termina contaminando al pueblo. Y Dios dice algo fuerte: si no los expulsan, serán espinas en sus ojos y aguijones en sus costados. Esto no es una exageración, es principio espiritual. Lo que toleras hoy puede dominarte mañana. Este capítulo no es geografía aburrida, es el testimonio de un Dios fiel que guió paso a paso, incluso cuando el pueblo fue infiel. Y a mí hay algo que me gusta mucho acá abajo, en el versículo 56. Él dice: además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Amenaza o advertencia? ¿Qué hacían ellos? Eran idólatras, no tenían a Dios como su Señor, tenían otros ídolos. Si había contaminación, si el pueblo elegido, si este pueblo de Israel se mezclaba con ídolos, ¿qué estaba diciendo? Yo no te necesito, Dios, yo ahora tengo otro Dios. Dios se iba a alejar y las consecuencias iban a venir sobre el pueblo, que fue lo que pasó, y lo veremos a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. A veces la manera de escribir suele hacernos sentir como que Dios va a castigarlo. Dios te está advirtiendo: si tú no estás conmigo, yo no te voy a proteger. Si tú tienes otro Dios y tu prioridad es rendir culto a un ídolo, yo no voy a estar ahí para protegerte. Vas a estar libre de protección y tú eres nada sin mí. Vas a ver las consecuencias que van a pasar. Y eso también pasa en nuestra vida hoy. Vamos a reflexionar en estas preguntas antes de pasar al capítulo 34. ¿He aprendido las lecciones de mis propios lugares del desierto? ¿Estoy recordando la fidelidad de Dios en mi recorrido? ¿Estoy tolerando algo que mañana puede convertirse en espina espiritual? ¿He reconocido que el proceso es parte de la promesa? Este capítulo 33 nos enseñó que Dios no solo nos lleva al destino, sino que nos forma en el camino. Y es lo que a veces nosotros pues no queremos o nos impacientamos. Pero parte del proceso es para nuestro bien, para estar listos al llegar al destino, para estar formados. Así que bueno, vámonos de frente al capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acarabim, y pasarán hasta Sin, y se extenderá del sur de Cades Barnea y continuarán a Hazar Adar y pasarán hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remanentes serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamat. Seguirá hasta el límite de Setat y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefam, y bajarás este límite desde Sefam hasta Ribla al oriente de Ain, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Aquí Dios define los límites de la tierra prometida. Esto es interesante. No es Israel quien decide cuánto territorio quiere para él, sino que es Dios quien establece la frontera general de todo el país, de toda la tierra.
En la Biblia, la tierra no es conquista humana, es una asignación divina. Se mencionan lugares como el desierto de Sin, el mar Salado, que hoy conocemos como el mar Muerto, el gran mar, que es el Mediterráneo, el monte Or al norte y el Jordán al este. No todos los nombres son fáciles de ubicar con precisión moderna, pero el punto está claro, la promesa tenía límites definidos. Dios es específico y hay algo teológico aquí. Dios no promete expansión ilimitada sin obediencia. La tierra es pacto, no es una ambición imperial. Y mandó a Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la otra media tribu, ¿verdad?, de Manasés, han tomado su heredad, recuerdan, al otro lado del Jordán. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Así se confirma que las dos tribus y la media tribu ya habían recibido su herencia al este del Jordán. Esto conecta con el capítulo 32. La tierra está organizada antes de entrar. Dios no está improvisando, Él estructura el futuro antes de que el pueblo lo experimente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Haniel, hijo de Ephod, de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán, de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomni, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Aquí se nombran los líderes que supervisarán la distribución de la tierra y esto es importante. La promesa no solo se administra en caos, no se administra en caos, mejor dicho. La administra en responsabilidad y liderazgo. Cada tribu tiene representantes. Dios no trabaja sin orden. Fíjense, no es Moisés eligiendo conveniencia en privado y en secreto, sino que es algo público, todos participan. Esto es interesante. Este capítulo puede parecer poco técnico, pero revela algo profundo. Revela que Dios cumple lo que promete, pero que lo hace con límites, con estructura y con un liderazgo establecido. Y aquí quiero que pienses en algo. Nosotros a veces pedimos más y más, pero Dios muchas veces está interesado en que aprendamos a habitar bien con lo que ya nos asignó. A veces Dios nos da algo para ver nuestra fidelidad ahí antes de expandirnos, sea trabajo, sea familia, sea posesiones, sea responsabilidades. Es interesante. Vamos a ubicarnos y agradecer por lo que tenemos ahora, que Dios está al pendiente. Tal vez Él quiera añadir más, tal vez no nos convenga. Así que aquí hay soberanía de Dios y aquí hay sabiduría del Señor. A nosotros nos toca confiar en que Dios siempre hace lo mejor para nosotros. Antes de comenzar el último capítulo del día, el capítulo 35, vamos a reflexionar en estas preguntas. ¿Estoy respetando los límites que Dios ha puesto en mi vida? ¿Estoy administrando bien la porción que ya me fue asignada? ¿Confío en que Dios sabe exactamente cuánto territorio espiritual debo manejar? ¿Estoy esperando promesas vagas o estoy dispuesto a caminar dentro de los límites que Dios establece? Números 34 nos recordó que la promesa es concreta, delimitada y es ordenada. Dios no da caos, Dios da territorios con propósito. Y vamos de frente al capítulo 35.
Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. Recuerden que la tribu de Leví no tuvo herencia ni tierra para ellos. También daréis a los levitas los ejidos, tierras o espacios abiertos, fíjense, de esas ciudades alrededor de ella. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad hasta afuera. Estamos hablando que 1000 codos son unos 900 metros, fíjense. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado occidente, 2000 codos, y al lado norte, 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Aquí Dios ordena que los levitas no reciban territorio como las demás tribus. Ya eso lo sabíamos de los capítulos anteriores, que ellos no iban a recibir herencia en tierra en realidad, pero sí recibían ciudades para habitar, con campos alrededor. Esto es interesante, los levitas no tienen herencia territorial amplia porque su herencia es en el servicio a Dios y al pueblo, pero tampoco quedan desamparados a ver dónde voy a dormir esta noche, ¿no? No están desprotegidos. El pueblo sostiene a los que ministran. Y esto es algo profundo. Los levitas quedan dispersos entre todas las tribus. Esto no es casualidad. Significa que la enseñanza de la ley y la presencia espiritual no quedan centralizadas en un solo punto, sino que Dios quería que la influencia espiritual estuviera distribuida por todo el territorio. ¿Se dan cuenta lo interesante y cómo? Esto es revelador. Cuando nosotros empezamos a leer al principio y vimos que esa tribu se iba a dedicar solo al servicio de Dios, uno dice, wow, Dios tenía aquí un grupo de trabajadores. Pero ahora nosotros llegamos a este punto en el capítulo 35 y nosotros entendemos el plan de Dios desde el principio. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros jugamos o cómo a veces nosotros simplemente desconocemos el plan de Dios completo? ¿Cuál era el propósito de no darles herencia? Que los levitas, que los sacerdotes, que eran el pueblo espiritualmente listo, preparado, como decir los pastores y ancianos y líderes de la iglesia, no estaban en un solo lugar, sino que estaban distribuidos en todo el pueblo. Todas las tribus, todos los territorios iban a tener levitas, iban a tener los sacerdotes, que después iban a ministrar. Vamos a verlo más a continuación. Cada ciclo ellos estaban organizados en grupos de ir al santuario a ministrar y iban siendo relevados. ¿Entiende? Uno y otro. Esto está súper interesante y súper revelador. Bueno, vamos a continuar el versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio, tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al este del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y para el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere de muerte a otros sin intención. Aquí aparecen las ciudades de refugio. Se establecen 6 ciudades donde alguien que haya matado a otro sin intención pueda huir. Esto es impresionante para el mundo antiguo, sobre todo. En muchas culturas la venganza de sangre era automática, pero aquí Dios introduce un sistema judicial con proceso y con protección.
Las ciudades de refugio no eran escape para criminales, vamos a tenerlo claro, sino protección para quien cometa un homicidio involuntario hasta que se hiciera un juicio justo. Esto demuestra que Dios no es impulsivo, sino que Dios es justo. Esto está interesantísimo y me parece súper misericordioso. Continuamos. Y también para el justo y para el justo. Para el judío, para el extranjero, para el que morare. Como Dios siempre integró al extranjero que obedecía a su ley y que lo tenía como Dios, como parte del pueblo legítimo. Continuamos. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Aquí se distingue claramente entre el homicidio intencional y la muerte accidental. La ley no es simplista. Se analiza la intención, el instrumento y el contexto. Esto es avanzado jurídicamente para la época. No todo acto de muerte era tratado igual. Esto está interesante. Vamos a seguir a ver cómo termina. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo o muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará de ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. A ver, si la muerte fue accidental, la persona debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Igual había un pago por la muerte de alguien, pero no era la muerte. Era como una prisión abierta en un territorio determinado. Deberías estar ahí. También era para protección, si nos damos cuenta, para que el vengador no tuviera acceso a matarte por venganza. Bueno, si la muerte fue accidental, la persona debía permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Y aquí hay una sombra teológica hermosa. La muerte del sumo sacerdote, ¿qué traía? Traía liberación. Muchos intérpretes ven aquí una figura de Cristo, nuestro sumo sacerdote, cuya muerte trae libertad definitiva. Lindo, ¿verdad? Continuamos. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Interesante, un solo testigo no. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. Fíjense, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Aquí Dios deja claro que la sangre contamina la tierra. Y esto me acuerda a mí a Abel y a Caín, cuando Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí.
Esto es fuerte. La justicia no era solo un asunto individual, sino que afectaba al territorio entero. La tierra prometida debía mantenerse pura delante de Dios, porque Dios habitaba en medio de su pueblo. La justicia no era opcional, era parte del pacto. Realmente, si ustedes se dan cuenta, hasta este momento donde hemos leído, Dios quería un pueblo que viviera en comunidad. No era cada cual en su casa, como esta sociedad que tenemos hoy, donde no somos una comunidad en realidad. Somos personas viviendo bajo una misma ley, pero mucha individualidad. Cada uno tiene su propia ley, cada uno es separado en sus cosas, en sus pensamientos, en su todo. Y aunque somos personas que pensemos diferente y que tenemos individualidades, Dios aquí estaba formando a un pueblo que espiritualmente tuviera un mismo pensamiento de amor hacia el pacto, de amor hacia Él, de justicia, de juicio, donde fueran todos, un país donde todos fueran cristianos, con la misma denominación cristiana, con las mismas leyes, con la misma justicia y con el mismo Dios. Se supone que sería un lugar de ensueño, un lugar donde reine el amor, reine la paz, reine la armonía. Pero es que tenemos al enemigo acá, entre nosotros, y siempre trae discordia. Bueno, creo que me fui del tema. El caso es que la justicia no era opcional, era parte del pacto. Este capítulo revela un equilibrio impresionante. Justicia firme contra el homicidio intencional, pero misericordia y proceso para el error involuntario. Dios no es ni cruel ni permisivo, es justo y es santo. Antes de cerrar este día, quiero que reflexionemos en estas preguntas. ¿Estoy valorando la justicia de Dios o la veo como algo duro? ¿Reconozco la diferencia entre error y rebelión deliberada en mi vida? ¿He entendido que Cristo es mi ciudad de refugio? ¿Estoy viviendo consciente de que la presencia de Dios requiere pureza? Números 35 nos enseña que donde Dios habita, la justicia y la misericordia deben convivir. Donde Dios habita, la justicia y la misericordia deben convivir. Hoy terminamos un día muy significativo. Leímos números del 32 al 35. Vimos decisiones que revelan prioridades del corazón. Vimos el recorrido completo del desierto como un repaso de la fidelidad de Dios. Vimos cómo Dios delimita la promesa con orden y estructura. También terminamos con las ciudades de refugio donde la justicia y la misericordia se abrazan. Este día me deja algo claro. Dios no improvisa, Dios organiza, Dios recuerda, Dios advierte y Dios protege. Me encantan estos libros del Antiguo Testamento. Es que veo mucho del carácter de Dios aquí. No basta con estar cerca de la promesa, recuerden, no basta con estar cerca de la iglesia, no basta con ir a los grupos pequeños, no basta con oír predicaciones, no basta con leer la Biblia, no basta con, pongan ustedes la palabra. Hay que caminar con responsabilidad dentro de ella. No basta con haber salido de Egipto, hay que aprender del recorrido. No basta con tener territorio, hay que habitarlo con justicia. Si este estudio está edificando tu vida, suscríbete al canal, dale like, comparte el video con tus hermanos, con otro pueblo, con gente cristiana que hable español y que quieran leer la Biblia como lo hacemos acá. Hay muchas personas que necesitan profundizar en la palabra. Revisa los enlaces en la descripción para unirte a nuestra comunidad en Telegram y no dejes de visitar la página web. En este momento estoy ajustando algunas cosas en la página web, pero estén chequeando constantemente porque estoy trabajando en ella y van a tener cosas nuevas. Estamos caminando en esto día a día con intención y con oración. No dejen de orar por mí, por mi familia y para que el enemigo no me ponga traba y podamos adelantar más en los videos. Yo necesito sus oraciones. Y ahora quiero cerrar orando contigo. Señor, gracias por tu fidelidad en cada etapa de mi vida. Gracias porque aun cuando el proceso ha sido largo, tú has estado presente en cada estación del desierto. Ayúdame a no conformarme con lo conveniente, sino a caminar hacia lo completo que tú tienes para mí. Enséñame a valorar la justicia, a respetar los límites que tú has establecido y a refugiarme en ti cuando cometo errores. Que nunca olvide que tú eres santo, pero también que eres mi refugio. Forma mi carácter mientras camino hacia tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.